Hola, sean bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a ver un proyecto nuevo de la materia de español, el cual es el proyecto Práctica Social del Lenguaje 13, conocer datos biográficos de un autor de la literatura infantil o juvenil. El propósito de esta práctica social del lenguaje es que identifiques datos biográficos de un autor de tu interés y leas parte de su obra, lo cual te servirá para escribir su biografía y compartirla a la comunidad escolar. El día de hoy vamos a leer el cuento El enano saltarín Rumpelstiltskin, que lo creó los hermanos Grimm y está disponible en su página de internet. Aquí te la voy a dejar ahorita en un momento. Después de leer, vamos a contestar 5 preguntitas, que aquí también te las voy a dejar, y estas hay que anotarlas e ir contestando las respuestas. Página de tu libro de español número 134. Espero que vayas siguiendo la lectura junto conmigo. En caso de que tengas ahí tu libro. Si no lo tienes, pues aquí como quiera te voy a ir leyendo el contenido. Título: El enano saltarín Rumpelstiltskin. Cuentan que en un tiempo muy lejano el rey decidió pasear por sus dominios, que incluían una pequeña aldea en la que vivía un molinero junto con su bella hija. Al interesarse el rey por ella, el molinero mintió para darse importancia. Además de bonita, es capaz de convertir la paja en oro hilándola con una rueca. El rey, francamente contento con dicha cualidad de la muchacha, no lo dudó un instante y la llevó con él a palacio. Una vez que el castillo, el rey ordenó que condujese a la hija del molinero a una habitación repleta de paja, donde había también una rueca. Tienes hasta el alba para demostrarme que tu padre desea la verdad y convertir esta paja en oro. De lo contrario, serás desterrada. La pobre niña lloró desconsolada, pero he aquí que apareció un estrafalario enano que le ofreció hilar la paja en oro a cambio de su collar. La hija del molinero le entregó la joya y, sí, sas, el enano hilaba la paja que se iba convirtiendo en oro en las canillas, hasta que no quedó ni una brisa de paja y la habitación refulgía por el oro. Cuando el rey vio la proeza, guiado por la avaricia, espetó: veremos si puedes hacer lo mismo en esta habitación. Y le señaló una estancia más grande y más repleta de paja que la del día anterior. La muchacha estaba desesperada, pues creía imposible cumplir la tarea, pero como el día anterior apareció el enano saltarín, ¿qué me das si hilo la paja para convertirla en oro?, preguntó al hacerse visible. Solo tengo esta sortija, dijo la doncella teniéndose el anillo. Empecemos, pues, respondió el enano, y sí, sas, toda la paja se convirtió en oro hilado. Pero la codicia del rey no tenía fin, y cuando comprobó que se había cumplido sus órdenes, anunció: repetirás la hazaña una vez más. Si lo consigues, te haré mi esposa. Pues pensaba que a pesar de ser hija de un molinero, nunca encontraría mujer con dote mejor. Una noche más lloró la muchacha y de nuevo apareció el grotesco enano. ¿Qué me darás a cambio de solucionar tu problema?, preguntó, saltando a la chica. No tengo más joyas que ofrecerte. Y pensando que esta vez estaba perdida, gimió desconsolada. Bien, en ese caso, me darás tu primer hijo, demandó el enanillo. Aceptó la muchacha. ¿Quién sabe cómo irán las cosas en un futuro?, dijo para sus adentros. Y como ya había ocurrido antes, la paja se iba convirtiendo en oro a medida que
el extraño se la hilaba. Cuando el rey entró a la habitación, sus ojos brillaron más aún que el oro que estaba contemplando, y convocó a sus súbditos para la celebración de los espontales. Vivieron ambos felices y al cabo de un año tuvieron el precioso retoño. La ahora reina había olvidado el incidente con la rueca, la paja, el oro y el enano, y por eso se asustó enormemente cuando una noche apareció el duende saltarín reclamando su recompensa. Por favor, enano, por favor, ahora poseo riqueza, te daré todo lo que quieras. ¿Cómo puedes comparar el valor de una vida con algo material? Quiero a tu hijo, exigió el desliñado enano. Pero tanto rogó y suplicó la mujer que conmovió al enano. Tienes 3 días para averiguar cuál es mi nombre. Si lo aciertas, dejaré que te quedes con el niño. Por más que pensó y se devanó los sesos de molinera para buscar el nombre del enano, nunca acertaba la respuesta correcta. Al tercer día, envió a sus exploradores a buscar nombres diferentes por todos los confines del mundo. De vuelta, uno de ellos encontró la anécdota de un duende al que había visto saltar a la puerta de una pequeña cabaña cantando. Hoy tomó vino y mañana cerveza, después al niño sin falta traerá. Nunca se rompan o no la cabeza, el nombre Rupertisken adivinará. Cuando volvió el enano a la tercera noche, preguntó su propio nombre a la reina. Esta le contestó, te llamas Ruspeltinsky. No puede ser, gritó él. No lo puedes saber. Te lo ha dicho el diablo. Y tan grande fue ese enfado que dio una patada en el suelo que la dejó la pierna enterrada hasta la mitad. Y cuando intentó sacarla, el enano se partió por la mitad. Hermanos Grimm, disponible en su página grimmstories.com, Grimm-cuentos-index. Consulta 8 de octubre del 2012. Espero que te haya gustado la historia. Entonces ahora vamos a contestar la siguiente pregunta. ¿Quién es el autor del cuento? Fue lo último que te leí. ¿Quiénes son los personajes? ¿Recuerdas a los personajes de la historia? Si los recuerdas, anótalos. ¿Cuál es la trama de esta historia? La trama es lo más interesante. De toda la historia, lo más interesante, esa es la trama. ¿Cuál es el desenlace de esta trama? Lo que pasó al final. ¿Qué será? ¿En qué escenarios o ambientes se desarrolla la historia? Yo me imagino 3, pero no te los voy a decir. Tú me vas a anotar tus respuestas y me las vas a anotar en la libreta. Espero que te haya gustado la lectura. Mañana volveremos a leer otra pequeña lectura que espero que también te guste y que la puedas contestar con las mismas preguntas. Si quieres, para el día de mañana puedes anotar las mismas preguntas en la siguiente hoja y en tu libro, páginas 136 a 139, es la lectura que vamos a leer el día de mañana. Si quieres, la puedes leer terminando esta o el día de mañana antes de que veas el video para que ya sepas más o menos, porque si no le entendiste solo la primera, a lo mejor cuando yo te la lea ya le puedes entender mejor. Matemáticas. En matemáticas vamos a resolver 2 problemas razonados y yo te voy a ir ayudando para hacer como. Siempre hay que ver qué es lo que nos pide, si nos pide área o nos pide perímetro. Y te leo el problema. Damián pondrá en su casa piso. Quiere saber cuántos metros de arena comprar si el piso mide 6 metros de ancho y 12 metros de largo. Pregunta, ¿cuántos metros de arena necesita comprar? Por lo regular, para poner un piso, lo que necesitamos saber es el área del espacio en donde vamos a poner el piso. Entonces, tenemos que saber lo de adentro. ¿Cuánto es el área de ese piso?
Nos dice que de ancho mide 6 metros y de largo mide 12. Entonces, para sacar el área tenemos que hacer una multiplicación. ¿Y qué es lo que vamos a multiplicar? Pues largo por ancho, 12 por 6. Y multiplicamos 6 por 2, 12. Ponemos unidades abajo, número 2, decenas arriba, número 1. Y multiplicamos el número que sigue. 6 por 1, 6, más 1 que tenemos arriba, 7. Entonces, mi respuesta es 72 metros de arena. Siguiente problema. Lupita está haciendo pañales de tela para sus nietos. Mide 45 centímetros de cada lado. ¿Qué cantidad de hilo necesita para bordar las orillas? ¿Cuáles son las orillas? Pues las de afuera. ¿Qué es lo que vamos a sacar? Perímetro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sumar. Sumamos todos los lados, pero como en este caso es un cuadrado donde mide 45 centímetros de cada lado y el cuadrado tiene 4 lados, una manera más fácil para sacar este problema puede ser una multiplicación. Multiplicamos los 45 centímetros de un lado por 4. ¿Por qué por 4? Porque el cuadrado tiene 4 lados. Entonces, multiplicamos 4 por 5, 20. Ponemos 0 en la parte de abajo y 2 en la parte donde van las decenas. Y multiplicamos el siguiente número. 4 por 4, pues son 16, más 2 que tenemos arriba, 18. Entonces, ocupamos 180 centímetros de hilo. Espero que lo hayas anotado y que me hayas entendido. Clase de historia. En la clase de historia, te pido que me hagas una lista de todos los elementos que heredamos que nos dejó el legado de la época virreinal. Entonces, yo te voy a leer lo que nos dice el tema legado de la época virreinal de la página 142 y 143 de tu libro para que tú vayas identificando cuáles fueron los legados. Y comienzo. El legado novohispano forma parte de nuestra cultura actual. Por legado entendemos aquellas costumbres, actividades, objetos, ideas y creencias que son parte de los valores y la forma de vida y que pasan de una generación a otra. Los españoles introdujeron a Nueva España la técnica árabe de la cerámica que prosperó especialmente en la ciudad de Puebla, donde además recibió la influencia asiática de las porcelanas traídas de Filipinas. En la actualidad, la talavera, como se llamó este tipo de cerámica, aún es apreciada y se considera de gran valor. También el legado virreinal puede apreciarse en nuestro gobierno, pues de este periodo proviene el ayuntamiento, institución que en la actualidad existe en todas las ciudades y cabeceras municipales del país, con excepción de la Ciudad de México. La estructura y traza de varias ciudades actuales se origina durante el virreinato, cuando éstas se construían siguiendo el modelo de las ciudades europeas de la época. Por eso, Saltillo, Oaxaca y Puebla, entre otras, tienen este diseño. Otros ejemplos heredados de la época virreinal corresponden al arte. Es el caso de la arquitectura de estos años, que puede apreciarse en la actualidad en los conventos, templos y edificios civiles de aquella época. Algunos están decorados al estilo barroco mexicano, el cual era muy expresivo para generar diversos sentimientos como la piedad, la fe o la alegría. El barroco también se manifestó en la pintura, la escritura, la música y la literatura. En la pintura y en la escultura se representaba a personajes y santos ricamente decorados con láminas de oro. En la literatura destacaron escritores como Sor Juana Inés de la Cruz y Carlos de Sigüenza y Góngora. Y en la música, Manuel de Sumaya y José de Torres. En la pintura, Miguel Cabrera y Juan Correa.
Otro ejemplo del legado del periodo virreinal es la influencia en la comida, como es el caso del mole, que se elabora con productos provenientes de Europa, Asia y varias regiones de nuestro país. Es así que la riqueza cultural de México recibió un legado virreinal, además de una importante herencia mesoamericana que en la actualidad nos unifica como nación. Espero que hayas encontrado la herencia que nos dejó la época virreinal y que hayas hecho tu lista. Formación cívica y ética. Aquí vamos a hablar acerca de los derechos de los niños. Y te hago varias preguntas, ya sea que las anotes todas o que solamente anotes lo más importante. Pregunta número 1. ¿Cuáles son los derechos de las niñas y niños? Todo niño tiene derecho a la vida. Los niños y las niñas tienen derecho a la identidad y esta se expresa con la inscripción del infante ante los organismos competentes en cada país, en donde quedará registrado su nombre y su nacionalidad. Todo infante tiene derecho a conocer y ser cuidado por sus padres. Los niños tienen derecho a participar en los procedimientos legales correspondientes en caso de ser separado de sus padres a causa de maltrato o separación, como dar un ejemplo. Todo niño tiene derecho a tener contacto con uno o ambos padres en caso de separación, salvo que dicho contacto no sea beneficioso. Todo niño, niña y sus padres tienen derecho al libre tránsito en los estados que conforman la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Este derecho solamente estará restringido en los casos que esté claramente estipulados en la legislación de cada estado. Los niños y niñas tienen derecho a la libertad de expresión y por lo tanto pueden recibir, difundir y buscar información en múltiples formatos, impresos, digital, oral o artístico. Este derecho se podrá restringir en los casos que la ley lo prevea, como el mantenimiento de orden público y o para respetar el derecho de terceros y proteger su reputación. Los infantes tienen derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Los niños y niñas tienen derecho a asociarse libremente y a reunirse de forma pacífica. Todo niño tiene derecho a ser protegido por la ley contra cualquier injerencia en su vida privada, familiar o que afecte su reputación. Aquellos niños y niñas que hayan sido separados de sus padres o familiares en procura de su bienestar tienen derecho a tener asistencia y protección del Estado. Todo infante con estatus de refugio debe ser protegido y asistido para que pueda acceder a sus derechos. Los niños y niñas con discapacidad o condiciones físicas o mentales tienen derecho al disfrute de una vida satisfactoria y en condiciones óptimas que garanticen su desarrollo y su participación en la sociedad. Todo infante tiene derecho al acceso a la salud. El Estado debe garantizar los mecanismos que le permitan recibir atención médica oportuna. Todos los niños tienen derecho a la seguridad social. Los niños y las niñas tienen el derecho a vivir en condiciones de vida óptimas que les permitan desarrollar su potencial en el ámbito físico, mental, moral y espiritual. Todo infante tiene derecho a la educación gratuita en nivel de primaria, accesible en estudios secundarios y en nivel superior si cumple con los requisitos académicos de rigor. Todo niño que forma parte de un grupo social o étnico monetario tiene derecho a expresarse en su propio idioma y a practicar su propia religión. Cualquier niño y niña tiene derecho al descanso y la recreación. Los infantes tienen derecho a participar en la vida cultural y artística de su entorno. Los niños tienen derecho a ser protegidos contra cualquier forma de explotación económica. Todo niño tiene el derecho a recibir asistencia legal si es privado de su libertad. ¿Quiénes contribuyen a que se cumplan estos derechos?
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, se encarga de proteger los derechos de los niños. El UNICEF promueve la plena aplicación de la Convención sobre los Derechos de los Niños. ¿Cómo se protegen los derechos de niñas y niños en la casa, en la escuela y en la localidad? Esta pregunta de cómo se protegen los derechos de los niños en la casa, tú la vas a contestar preguntándole a tu mamá cómo crees que se protegen estos tipos de derechos que te acabo de mencionar. En la escuela, pues nosotros como escuela te proporcionamos la educación de manera gratuita, porque es tu derecho, ya que tengas una convivencia sana, pacífica, y que a pesar de eso tengas tu oportunidad de recrearte, distraerte y a participar en la vida cultural y artística. Tienes también, nosotros formamos parte de tu derecho de recreación y descanso. La otra pregunta era en la localidad, pues la localidad como gobierno tienes derecho a la salud, a la seguridad social, a vivir en condiciones de vida óptima, condiciones físicas, mentales, disfrute de la vida satisfactoria, a la libertad de expresión, a la libertad de pensamiento, a ser protegido por la ley. También tiene derecho a tener una identidad con nombre y nacionalidad, a ser cuidado por sus padres y a tener libre tránsito. Esa es cómo se protegen los derechos de la localidad. Todo eso que te acabo de mencionar lo puedes anotar aquí así por separado. Dice aquí derechos de los niños y obligaciones de los niños y niñas. Esto nos va a ayudar para poder resolver la siguiente pregunta. Definición. Los derechos de los niños son compromisos adquiridos por el Estado para garantizar la protección de los niños y niñas en múltiples ámbitos: identidad, salud, educación, amparo legal, etcétera. ¿Cuáles son las obligaciones? Pues son las responsabilidades que adquiere todo niño y niña con sus pares, familia y comunidad. Instrumentos legales de los derechos: Convención sobre los Derechos de los Niños, la Constitución de cada país, las leyes generales de los derechos de los niños y adolescentes. Ejemplos: derecho a la identidad, derecho al cuidado de los padres, derecho a ser protegido por la ley, derecho a estar en contacto con ambos padres en caso de separación. Obligaciones: evitar el maltrato a otros niños, promover el respeto a todos los niños sin discriminación, cuidar del ambiente, cumplir con sus deberes académicos. Pregunta número 4. ¿Qué responsabilidades tengo sobre mis derechos y los de otras personas? Los niños y niñas tienen la responsabilidad de respetarse, sin que la raza, la edad, la nacionalidad o la religión sean un impedimento para ello. Ningún infante debe aplicar el maltrato físico a otro, ni ninguna otra forma de daño, burlas, acoso, etc. Esto está establecido en los derechos de los niños y en la Constitución política. Todo niño y niña tiene la obligación de ayudar a otros infantes en situación de desventaja para que estos puedan disfrutar plenamente de sus derechos. Los niños tienen la responsabilidad de cuidar del ambiente. De esta forma, podrán disfrutar plenamente su derecho a crecer en un ambiente apropiado para su desarrollo. Todo niño tiene la responsabilidad de aprender los conocimientos que se le inculcan en la escuela, siempre en la medida de sus capacidades y procurando compartir lo que saben con otros niños. ¿Qué dice la Constitución sobre mis derechos y los de los demás personas? En el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
Nos dice la incorporación de los tratos internacionales y las interpretaciones que de ellos se deriven. Esto permitió que la Convención sobre los Derechos de los Niños, el 20 de noviembre de 1989 de la ONU, incida a las reglamentaciones legales sobre niñez y adolescencia en México. La prohibición de toda discriminación, de todas las causas de discriminación tienen que ver con la población de niñas, niños y adolescentes. El artículo segundo se define y enumeran derechos de los pueblos indígenas. Algunos de ellos inciden en especial sobre el desarrollo de niñas, niños y adolescentes indígenas, prevención de lengua, cultura e identidad, garantía e incremento de los niveles de escolaridad, incluye sistema de becas, respeto a la multiculturalidad, acceso efectivo a los servicios de salud, programas de nutrición, alimentación para la población infantil indígena, y protección de los migrantes de los pueblos indígenas. El artículo tercero. Históricamente ha tenido distintas modalidades que han repercutido en los cambios en los proyectos educativos, contenidos y metodologías de enseñanza. La niñez y adolescencia son destinatarias finales de este artículo. Actualmente, la educación básica, preescolar, primaria, secundaria y media superior son obligatorias. En este artículo, la educación laica ha sido siempre una constante histórica para la educación desde su proclamación en 1917. Será laica la que se dé en el establecimientos oficiales de educación, lo mismo de la enseñanza primaria, elemental y superior que se imparta en los establecimientos particulares. También que la educación primaria oficial para niñas y niños sea gratuita es otra constante histórica. El artículo cuarto hace explícito al principio del interés superior de la niñez. En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado otorgará facilidades a las particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. Artículo 123, apartado A, número 3. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de 15 años. Los mayores de esta edad y menores de 16 tendrán como jornada máxima la de 6 horas. Hasta aquí concluimos con la actividad del día de hoy. El día de hoy es todo. Espero que te haya gustado la clase, que hayas podido anotar tus respuestas a las preguntas que te hice el día de hoy, que hayas comprendido lo que son los derechos de los niños, sus obligaciones, quién protege de ustedes y en dónde está establecido todos sus derechos y sus responsabilidades. Tarea extra. ¿Qué te voy a encargar? Te voy a encargar, por favor, como se acerca el Día de las Madres, que lo que es el día de hoy, el día de mañana, el viernes, el domingo y todo el mes de mayo, ayudes a tu mamá en todos los quehaceres de la casa, que si hay que lavar ropa, pues ayúdale a bajar la ropa a donde está cerca de la lavadora, o ponerla cerca de donde se pone, juntar toda tu ropa sucia, la de tu hermano, la de tu hermana, sacar la basura, recoger la mesa, lavar los trastes, ayúdale a barrer o que no se vea sucia la sala o tu cuarto. Con esas pequeñas acciones que puedes hacer en tu casa, pues tu mamá se va a sentir más a gusto, más tranquila, le vas a
estar ayudando con esos pequeños detallitos y tu mamá, claro que te los va a agradecer. Recuerda decirle todos los días cuánto la quieres, cuánto la amas y cuánto estás agradecida de que sea tu mamá. Por el momento es todo, así es que nos vemos el día de mañana. Bye.